Muy buenos días, colegas enfermeros. Les saluda Luis Baldomero Miranda Linares, del país de la eterna primavera, Guatemala, de la ciudad de Quetzaltenango. Le agradezco a Comité del Grupo de Solasis por haber elegido mi tema, que es la importancia de una rápida actuación. Medicina basada en la existencia, de Centro Cardiovascular de Alta Especialidad, Guatemala, Quetzaltenango. Les voy a platicar un poquito sobre este caso. Es muy interesante el caso, ya que es una persona muy joven, una persona de 48 años de edad, paciente relativamente joven, pues tiene factores de riesgo cardiovasculares, como los que son la edad, el género, la hipertensión arterial, obesidad tipo 2, y es un paciente que tuvo COVID hace un año. En el COVID que él tuvo, pues se vio severamente delicado, que tuvo tratamiento hospitalario. ¿Cuál es la historia de la enfermedad actual y lo que nos va a llamar la atención? Un paciente con 2 días anteriores que comienza a presentar dolor opresivo, precordial, un poco de náuseas y disnea. Así estuvo en su casa durante 2 días y llega al servicio de emergencia. En el servicio de emergencia pues lo comienzan a atender y en un momento a otro cae en parada cardiorrespiratoria. De inmediatamente el equipo de emergencia, enfermería y los médicos que estaban en él lo ponen en una camilla y comienzan a darle maniobras RCP avanzado, reanimación cardiopulmonar inmediatamente avanzada. Paciente le ponen ventilación mecánica, le colocan un catéter central y le administran TNK o un trombolítico, pero lo esencial de esto es que la TNK es fallida. De inmediatamente vienen y presentan el caso con el cardiólogo intervencionista de la sala de hemodinamia. Al presentarle el caso y saber que el paciente está bajo ventilación mecánica con sedación con aminas vasoactivas, el médico dice, bueno, tráiganlo inmediatamente a la sala de hemodinamia y el paciente va mal, en choque cardiogénico, con bradicardia e hipotenso. Entonces, inmediatamente canulan arteria radial derecha, suben los catéteres diagnósticos y comienzan a ver la angiografía diagnóstica. ¡Wow! Nos encontramos con algo muy esencial y se los voy a marcar acá. Se evidencian coronarias ectásicas, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Y aneurisma de la coronaria. Lo miramos en esta parte. En esta parte podemos ver que la coronaria está aneurismático. Y sobre todo, el segmento proximal de la descendente anterior está totalmente ocluida. No tenemos nada en la descendente anterior. Tenemos un gran aneurisma. Nos presentamos con algo sinceramente muy grave. Bueno, el médico procede a realizar angioplastía de rescate. Tenemos que salvarla. Papel fundamental de enfermería hasta este momento. Nuestro papel fue, media vez el médico nos dijo que tenía un paciente grave y que era de suma urgencia, paramos bloque quirúrgico de la sala y le dimos prioridad al paciente para que ingresara. Montamos todo, tenemos todo a la mano para realizar la primera parte, el diagnóstico. Pasamos todos los implementos para pasar la guía coronaria y que pueda tener todo el médico a la mano. Algo muy esencial, comienza a pasar la guía coronaria y mira el médico que ahí está. Estamos en lumen real de la arteria coronaria. Después de múltiples intentos, comienza él a hacer con tromboaspiración, a rescatar y sacar trombo. Un trombo rojo, pero inyectamos medio de contraste y no tenemos nada. Y aquí viene el papel fundamental. Anteriormente, en mi formación, platicando con médicos intervencionistas experimentados, y que yo podría decir médicos intervencionistas de guerra,
De aquellos que nos han contado, miren, yo cuando tenía un stent lo montábamos en un balón, agarrábamos los stents y los montábamos. Creo que hoy en la actualidad uno no cree en eso porque miramos que los stents pues ya vienen montados. Y ellos decían, no, montamos los stents. Esas historias, cuando uno platica con los médicos intervencionistas, nos ayudan a crecer porque algo les ha pasado que en algún momento nos ayuda. Aquí en el país de Guatemala, en este momento, ninguna de las casas que nos distribuye no teníamos ni microcatéter ni catéter de infusión de medicamentos. Que en este caso era muy esencial. ¿Por qué? Para poder saber si había un flujo distal. También teníamos que saber de qué tamaño era la arteria coronaria. Si toda la arteria coronaria estaba con aneurisma, nos atrevemos a decir, y yo le digo, me atreví a decirle en ese momento a los médicos, que si agarrábamos el bisturí y cortábamos un balón con el cual estábamos haciendo dilataciones y por el mismo podíamos inyectar medio de contraste y por el catéter angiográfico, por el catéter guía, podríamos inyectar medio de contraste y con eso tener una doble inyección y poder saber la trayectoria de la arteria coronaria. Lo hicimos y así es como lo miramos. Se comenzó a inyectar medio de contraste desde acá y comenzó a visualizarse el vaso. Y aquí tenemos en el aneurisma. Entonces, ya sabemos dónde, de qué tamaño aproximadamente es el vaso y dónde se localiza el aneurisma. Entonces, aquí ya podemos proceder a realizar la parte de colocación de stent. ¿Qué tenemos? Se realizaron las múltiples dilataciones con el balón. Ya el médico que pudo ver cómo está el vaso y cómo pudimos trabajarlo, se procede a colocar un stent de 3 milímetros por 32 de largo, obteniendo en ese momento un flujo adecuado, un flujo TIMI, esperando un momento y administrando un poquito de adenosina. Se pudo ver que ya teníamos un flujo TIMI 2 a TIMI 3. Lo podemos ver en esta parte, donde toda esta parte la estábamos perdiendo en el paciente. El aneurisma lo tenemos acá de la descendente, pero miren, gracias a Dios, se pudo rescatar el vaso. Por los conocimientos anteriores también. Durante el procedimiento, paciente en malas condiciones nos presenta una taquicardia ventricular polimórfica. Se procede a darle con el desfibrilador a 360 joules, recobrando un ritmo sinusal, pero con extrasístoles aisladas. Es muy importante. El médico tiene los ojos en las pantallas, en ver qué es lo que está haciendo, cómo está pasando la guía. Nosotros como enfermeros y técnicos de la sala de hemodinamia tenemos que tener los ojos en los monitores. Cualquier cambio de presión, cualquier cambio de curva, yo se los digo a mis colegas, centrémonos en una imagen del monitor. Miremos cómo es el trazo electrocardiográfico, cómo es el trazo de la presión invasiva. Memoricémoslo y cualquier cambio avisemos inmediatamente. Entre nuestro conocimiento tenemos que tener a la mano ya las infusiones, cómo se realizan. ¿Por qué razón? Porque el médico solo va a decir, pasemos medicamento y nosotros ya tenemos que tener el medicamento a la mano y diluido. El paciente pasa a unidad de cuidados intensivos, 48 horas después es extubado. Y previo a su egreso, el paciente se le hizo una ecocardiografía a control, teniendo una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 48%. El paciente ya estaba extubado, el paciente ya estaba mejorado y dispuesto a ir a casa. Paciente muy joven, 48 años de edad. Cuando uno le platica y le digo, ¿se recuerda lo que pasó? No. Yo solo me recuerdo que entré a la emergencia y resulté en el intensivo. Él no sabe qué pasó durante la sala y esas 48 horas antes de su extubación. Después tiene una fracción de eyección del 52% a los 30 días. Mejoró bastante. ¿Con qué les quiero decir esto?
el papel del enfermero, de la enfermera en la sala de hemodinamia es fundamental. Una historia en este caso me ayudó. Una historia que me la contó un día un médico que dice: aquí somos en Centroamérica, países de guerra en la hemodinamia. Tenemos que sacar a los pacientes con el recurso que tenemos. Yo un día, para ver algo distal, corté un balón con un bisturí e inyecté. Hoy esa enseñanza que me dio ese médico ayudó a salvar una vida. Y sobre todo tenemos un grupo de trabajo en el cual toman nuestras decisiones como enfermeros, las toman en cuenta al momento del caso. Entonces, fundamental, nosotros somos el brazo derecho del médico cardiólogo intervencionista dentro de la sala de hemodinamia. Recuérdanos eso, nosotros somos los empoderados en la sala de hemodinamia, somos los que conocemos el material. Los médicos van a pedir, pero nosotros sabemos qué material tenemos y en qué momento podemos utilizar el material de cierta manera para poder salvar una vida. Mucho ojo a los nuevos jóvenes. Platiquen con los cardiólogos más experimentados. Pregúntenles qué les ha pasado. Y algo muy fundamental. Cuando algo no se resuelva o algo pasó y uno dice, bueno, no se realizó, pregunten qué más podríamos haber hecho en ese caso. Y como dice toda la literatura, el tiempo es miocardio y miocardio es vida. Con este paciente llama algo la atención, que después platicábamos con el médico. Él pudo haber tenido la enfermedad de Takayasu, una enfermedad que un reumatólogo la tiene que ver junto con un cardiólogo, porque puede perder el pulso, es un síntoma. Que la presión arterial disminuya un 10 milímetros de mercurio y sobre todo va a tener aneurisma en diferentes áreas de las arterias, sobre todo en la arteria aórtica a nivel proximal, medial o distal. Y va a tener enfermedad coronaria también. Sobre todo se presenta en pacientes jóvenes de 40 años en adelante. Paciente de 48 años, al momento de que el médico tomó el pulso radial, se fue por anatomía, ya que el pulso era muy débil, sea porque estaba bradicárdico, aún lo estamos estudiando, o sobre todo, recordemos que es un paciente post-COVID. Y si el COVID también aceleró esta enfermedad, no lo sabemos aún. Entonces, podemos tener la sospecha de una enfermedad de Takayasu para evaluar también a las nuevas generaciones, a sus hijos, y poder prevenir algún hecho en su familia. Hoy el paciente está con su familia, está estable y sobre todo está reincorporado a la sociedad. Les agradezco bastante. Les saludó Luis Miranda de Centro Cardiovascular de Alta Especialidad en la ciudad de Quetzaltenango del país de Guatemala. Muchas gracias.